Hola, yo soy Matt Fury. Me doy cuenta de que es la primera vez que me presento, o sea, usando el nombre que le di al canal. Voy a sacar la cámara. Ahí. Y en este video tengo el pelo mojado porque me acabo de bañar. Eh, Voy a hablar sobre un tema que, de hecho, en el video pasado dije que iba a hablar sobre un tema, pero ahora quiero aprovechar porque de lo que pasó hoy, bueno, de lo que me está pasando, para expresar un poco eh, y hablar sobre justamente esto. Y quizá lo de que dije en el video anterior, que creo que casi no lo vio nadie, pero dije que iba a hablar sobre este formato de videos que se está haciendo popular otra vez. Pero ahora quiero hablar sobre un tema que me está... Nada, que me llegó a la cabeza y quería expresarlo, porque quizá mucha gente también lo pasa. Y bueno, mientras que dibujo, porque sinceramente me está aburriendo un poco el hecho de... ¿No se me va a caer el teléfono ahí? No. El hecho de no hacer nada mientras grabo los videos, entonces quería dibujar, además de que no dibujo hace mucho tiempo. Bueno, el tema es el... ¿Cómo decirlo? Se nota que estos videos yo los hago completamente improvisados, no tienen guión, no tienen nada. Ahí está. El ser demasiado conscientes. Yo al menos soy una persona que piensa demasiado, que es de hecho algo natural, o sea, es algo con lo que se nace. Y por culpa de eso me he ido a... o me han pasado situaciones que si simplemente no hubiera escuchado mi cabeza no hubieran pasado. Entonces es algo que quería contarlo. Este cuaderno pienso darle un poco más de vida porque está completamente muerto. No tuve otro nombre más creativo que ponerle, bueno, no sé si se ve, el cuaderno. Está muerto, o sea, lo digo porque no tienen un toque mío y pienso darle un poco de vida después. Pero bueno, el tema con el ser demasiado conscientes es un problema, o bueno, es algo que le pasa a la mayoría de personas que simplemente sienten, y el sentir mucho les lleva a pensar un montón de cosas. Es algo que, bueno, a mí al menos me pasa. O sea, yo soy alguien demasiado sensible y demasiado consciente, y que por culpa de eso también puedo llegar a parecer que tengo un trastorno, pero no es un trastorno. Es que uno piensa demasiado. Por ejemplo, yo voy a comprar, por ejemplo, hago un mandado a mi madre, y en ese mandado yo, por ejemplo, o sea, no es por poner un ejemplo, pero a veces dudo de lo que realmente quiere que compre mi madre o qué es lo que no quiere que compre, porque a veces ella tampoco se aclara. Y cuando sucede eso, es como que uno se hace un torbellino de ideas, de pensamientos en la cabeza, y pues entonces ocurre lo peor. Me voy a poner así porque ya me acostumbré a dibujar así. Y eso, o sea, es un tema demasiado que creo que casi no se habla, o si hay, o si se llega a hablar, es algo demasiado no común, porque, o sea, es algo que no interesa mucho, pero que si se llegara a hablar mucho, habría un montón de gente que se estaría expresando, se estaría contando cómo es eso. Y bueno, eh, por ejemplo, yo tengo una persona que no quiero perder. Me da demasiada ansiedad, por ejemplo, cuando no hablamos, o se va
y no me habla. Eh, por culpa de eso, he llegado a pensar muchas cosas que ni siquiera son ciertas, eh, y he sufrido ataques de ansiedad por simplemente pensar en un montón de cosas. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar eso? Me dije a mí mismo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer para dejar de preocuparme tanto por quizás cosas que no van a suceder? O, bueno, ¿qué puedo hacer para simplemente no ser demasiado intenso en preocuparme por esta persona? Simplemente, o sea, uno no puede dejar de pensar, eso es imposible. ¿Qué es lo que puede hacer uno? Simplemente, eh, o sea, para ir al grano, uno tiene la idea de que quiere controlar todo, pero uno no piensa eso en querer controlar, sino es como un instinto que necesitamos saber todo el tiempo qué está haciendo esa persona, y si no sabemos, nos ponemos nerviosos y sufrimos porque pensamos de todo. Entonces, ¿qué querías? ¿Qué empecé a hacer yo? Simplemente, o sea, no dejo de pensar. Ahora mismo, de hecho, estoy pensando en esa persona y en qué está haciendo. De hecho, me está distrayendo un poco, no sé si se nota, pero ¿qué hago yo? Simplemente tomo un respiro y dejo de sobrepensar. Porque cuando empiezas a pensar, sobrepiensas. Tiene lógica, pero a lo que voy es que si piensas demasiado en eso, cada pensamiento se va haciendo más y más grande hasta que llena tu cabeza. No solamente piensas en eso y ya. Entonces, ¿qué hice? Simplemente dejé que sucedan las cosas. Me relajé, sobre todo me relajé porque me puse muy nervioso y noté que no sucedió nada, no pasa nada, y simplemente es algo que es increíble cómo tu propia cabeza te hace creer cosas que no van a suceder o que no suceden, o que si suceden simplemente pasan, pero por culpa de sobrepensar tanto, y si esa cosa llega a pasar, nosotros nos volvemos locos, nos volvemos tristes, nos ponemos tan nerviosos diciendo, yo sabía que eso iba a pasar. Entonces, simplemente, si eres alguien como yo, que teme a todo lo que puede llegar a ser esa persona sin tú saberlo, o tiene miedo del futuro, tiene miedo de no hacer nada bien, simplemente deja de sobrepensar tanto. Tómate un respiro, tómate un tiempo para ti también, porque lo que hace eso es literalmente dar toda tu atención en cierta cosa, en cierta persona, en cierto hábito, y simplemente deja que pasen las cosas, deja que fluya, como, como suelen decir, deja que fluya todo. Y nada, simplemente tienes que aprender a soltar también. Eh, ¿Cómo decirlo sin que suene muy melancólico? Bueno, me estoy expresando como quiero, entonces voy a decirlo. Muchas veces creemos que vamos a perder eso tan valioso que tenemos porque notamos por ejemplo, vamos a poner que estamos hablando con una persona, y esa persona tú notas por su forma de hablar. De hecho, eso también es un problema, porque cuando alguien habla, analizamos todo y pensamos todo, pensamos cada palabra, cada acción, y eso cansa, pero cansa demasiado porque tu cabeza no está de acuerdo con ninguna cosa, piensa en todo y que todo puede suceder. Entonces, pongamos de ejemplo que tú estás hablando con una persona, esa persona notas que está demasiado incómoda,
Me pasó, por ejemplo, de que soy alguien que piensa demasiado las cosas. Me pasó con un amigo, bueno, un conocido, no es amigo mío. Simplemente me desesperé. Me desesperé, pero porque en ese tiempo yo no había aprendido nada de lo que aprendí ahora. Y me desesperé porque dije, ay no, ¿qué escribí? ¿Qué dije? ¿Qué hice mal? Y me volví loco. O sea, no me volví loco, simplemente me puse demasiado nervioso y le empecé a llenar de mensajes, hasta que, bueno, se hartó de mí y no me bloqueó, pero dejó de hablar. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Después de un tiempo me di cuenta de que en realidad simplemente no era nada. No era nada mío, digamos, no era tampoco un problema que tenía la persona. Simplemente a veces la gente no está bien. Y hay que respetar eso. Las personas necesitan su propio espacio por más que tú ames, por más que tú quieras, por más que tú seas tan intenso con la persona que necesitas estar, esa persona también necesita un poco de su propia privacidad, digamos, estar consigo misma un rato, porque a veces nosotros no podemos llegar a solucionar todos los problemas. Eso sería, si pasara eso, simplemente no existiría una razón del por qué, o no existiría una razón por ponerse pistes, o no tendría sentido. Entonces simplemente tienes que dejar de pensar que todo es por ti y simplemente aceptar que algunas personas, por más difícil que sea, porque a mí también, estoy hablando desde mi punto de vista porque a mí me sucede todo el tiempo y me sigue sucediendo, pero con el tiempo lo aprendí a sobremanejar, digamos, sobrellevar. Simplemente aprender que las personas están como están y no es tu culpa. No es algo que... Simplemente no es tu culpa, tú no haces nada, tú no hiciste algo que simplemente esa persona se ponga así. No. Y si hiciste algo, tienes que aprender a ser responsable de lo que haces, por más que nos duela. Aceptar la culpa es parte del proceso, es parte de crecer. Y cuando aceptas el ser culpable o responsable de algo, créeme, es mucho mejor eso que simplemente estar preguntándote el por qué suceden las cosas, si por qué hice tal cosa, por qué hice esto. Así es, simplemente es no darle, no te digo que no le des prioridad, pero sí es como bajar el tono, relajarte, no te digo que no seas intenso, pero tampoco te digo que dejes de serlo. Simplemente baja el tono, porque eso también te está haciendo daño a ti. Sí, además también puedes hacerle daño a la otra persona por el hecho de estar obsesionadísimo. La persona necesita su propio espacio, entonces eh, puede ser que simplemente te sientas mal, pero no tienes por qué, porque no todo lo que hacemos influye directamente en alguien. Simplemente las personas están como están y es complicado entender para alguien que sobrepiensa demasiado. Pero eso. Eh, Quizá haga una segunda parte sobre este tema porque está extenso y también porque se me está haciendo demasiado largo. Este es el dibujo que terminé haciendo, no sé si se ve. Eso, no sé, simplemente no sabía qué dibujar y dibujé esto. Es una especie de payaso turbio, no sé, pero después le voy a terminar. Y bueno, no, mira este perrito. Bueno, ok, creo que eso es todo por hoy. Voy a seguir hablando de este tema porque me gusta mucho y me gusta también decírselo a ustedes, las pocas personas que ven esto,
porque es algo complicado y de hecho es algo con lo que estoy aprendiendo a sobrellevar y quizá a alguien más le pasa. Entonces, nada, eso. Adiós.